No es un ave, no es un avión, es el tren hotel que va a Bangkok. Ok, ya llegó mi turno. Mira cómo van a transformar mi asiento en cama. ¡Wow! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo para mostrarte cómo es viajar en el tren cama de Tailandia. Bueno, eso sí es que logramos llegar a nuestro tren porque son las 5:30 de la tarde. Mira la hora, 5:30 de la tarde. ¡Ah! Nuestro tren sale a las 6 y ya estamos montados en un tuk-tuk. Mira cómo vamos. El tráfico de Chiang Mai es intenso, yo eso no lo sabía, pero aquí están nuestras maletas, aquí está nuestro fabuloso, fantabuloso, único e inigualable conductor que ha agarrado todos los atajos habidos y por haber, que se ha comido las luces rojas, que ha hecho maniobras para que nosotros podamos llegar a la estación a tiempo. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr? Vamos a descubrir eso en los próximos minutos. And now cannot go straight. Oh, I go for you. I go for you. Go. And last market traffic jam last. Yes. Last market. Un minuto, estamos solo a un minuto de llegar. ¿Lo lograremos? Sí, claro que sí. Yes, sí. Oh, yes. We have time for a coffee. And you lucky, no lane, no. You lucky. Oh, no lane. Yeah, if lane, maybe. We made it. Woo! Thank you so much. Llegamos a la estación porque nuestro conductor de tuk-tuk es el mejor del mundo. Mira el perolero. Thank you so much. Hey, water for you. Thank you very much. Thank you. Wow, no, es que la gente es heavy. He said he come 1 hour. Oh, él dice que acaba de llegar un muchacho que tardó 1 hora para llegar aquí. Have a nice trip. Thank you so much, sir. Thank you so much. Amazing, thank you. You're the best. Thank you so much. Lo logramos, estamos aquí en la estación de tren de Chiang Mai. Ay, Dios mío, yo no pensé que íbamos a llegar. Llegamos a solo 15 minutos de que el tren arranque. Gracias a Dios nos dijeron que tenemos tiempo. Y mírenlo, aquí está. Estoy súper emocionada de entrar y verlo porque yo quiero saber cómo ellos hacen para transformar los asientos en cama. Y además porque esto es toda una experiencia. Yo he estado en otros trenes, por ejemplo, estuve en Japón en el tren bala y en ese tren no se puede dormir, no es un tren cama, es un tren que cierra aproximadamente a las 11, 12 de la noche y listo, en la madrugada no hay viajeros y esta es una opción que toman muchos viajeros, sobre todo de Bangkok a Chiang Mai. Hoy lo estamos haciendo al revés que la mayoría de la gente, de Chiang Mai a Bangkok. Lo logramos, ya estamos aquí. Este es el vagón de segunda clase. También puedes comprar primera clase. Yo no quise comprar primera para vivir la experiencia de segunda clase porque es la que la mayoría de la gente quiere ver y porque yo quiero ver cuando transformen este asiento en cama. Miren los asientos, está bastante bonito. Está todo en rojo con terciopelo. Esto está duro. Pero bueno, de verdad tiene bastante espacio. Mira, me puedo sentar en postura de meditación y todavía me sobra espacio. Además tenemos una fabulosa mesita. Yo creo que aquí me voy a poner a trabajar ahorita, a editar videos. Tenemos portavasos, tenemos por aquí una rejilla. Miren las cortinitas que podemos cerrar, pero yo la voy a tener abierta para poder disfrutar de la vista. Y oigan, acaban de cerrar la puerta, son las 5:52, o sea, lo logramos de broma. Y algo que me encanta y que a mí me preocupaba es las maletas, porque miren yo la maletota que tengo. Yo sé que mucha gente viaja como mochilero, no es mi caso, así que esto lo que vamos a hacer es guardarlo aquí debajo del asiento y no ha pasado nada. Y ahora, Thank you. Kapunka.
Mira, incluso nos trajeron una botellita de agua. El precio de este boleto es de 1040 bahts, algo así como $30 al cambio en el que estamos el día de hoy. Lo puedes comprar en la estación de tren o en línea. Yo le pedí el favor a tu guía en Tailandia que me lo comprara porque de verdad no tuve tiempo de venir a la estación de tren y en línea me daba miedo porque todo está en tailandés y yo dije no, me da miedo comprar el boleto que no era. ห้องสุขาจะเป็นห้องสุขาที่มีความทันสมัยสะอาดสะดวกและเป็นระบบปิดเป็นมิตรกับ 6:01, puntualidad japonesa en Tailandia. Ya está arrancando nuestro tren. Serán 10 horas o un poquito más hasta Bangkok, así que yo creo que voy a sacar mis pecundales y empezar a trabajar aquí en la computadora, ya que lo bueno es que tenemos enchufe y bueno, también a disfrutar de la vista hasta que anochezca, porque cuando voy en tren a mí me gusta mucho disfrutar de las vistas de la ciudad. Ojo, este no es un tren rápido. Los trenes bala llegan hasta a 350, 400 kilómetros por hora. Sin embargo, este tren, la velocidad promedio que lleva es de 40 kilómetros. Por eso vamos a tardar bastante. สะดวกและเป็นระบบปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยท่านสามารถใช้ได้ตลอดเวลาในขณะขบวนรถจอดอยู่กับที่และภายในห้องสุขาจะมีปุ่มไฟสีเขียวเพื่อกดชำระโถสุขภัณฑ์หลังใช้แล้วทุกครั้งครับขบวนรถของเรา Por aquí tenemos el área del baño, miren, ahí están todos los asientos, aquí está el baño, tenemos unos lavamanos que están afuera del retrete, hay bastantes servilletas, aquí puedes guindar tu cartera o lo que quieras, un dispensador de jabón, a ver, oh, no sale agua, supongo que nuestro tren todavía no tiene agua, dice que el agua no se puede tomar, para quienes creen que el agua del baño se puede tomar. Y por aquí tenemos el baño, vamos a ver qué tal luce. Ok, la puerta está un poco dura. Wow, es bastante chiquito y me sorprende que haya papel. Me sorprende que haya papel porque aquí en Tailandia la gente no usa papel higiénico. En vez de eso, ellos usan esa pistolita que dispensa agua. Supongo que ahora mismo no va a dispensar agua porque el lavamanos no nos dispensó agua. Wow, este aquí adentro sí tiene agua, el lavamano privado, mira. Pero sí, aquí la gente en Tailandia se limpia las pompas con esa manguerita. ¿Ustedes qué harían? ¿Manguerita o papel higiénico? Ahora que ya chequeamos el baño, que está bastante chiquito, miren a donde llega mi mano. O sea, más o menos de aquí a aquí debe haber como, no sé, 1,50 m, algo así. Pero ya que chequeamos el baño, vamos a explorar qué más hay por aquí, que no debe haber mucho. Este es otro baño y por aquí tenemos, ¿qué es esto? Oh, el de caballeros. Mira, ok, el de caballeros también está bastante chiquito y huele como a baño de carretera, te tengo que confesar eso. Me parece que los baños están bastante limpios, bien aceptable para hacer el vagón de segunda clase y para pagar $30 por esto. Yo creo que hasta ahora va muy bien. Si lo comparamos con el Eurotren o con el tren bala de Japón, pues para hacer un tren lento me parece, y por el precio sobre todo, creo que está todo muy bien. De hecho, mis expectativas eran mucho más bajas porque yo había visto fotos en internet y no se veía tan bonito como en realidad es. Creo que los asientos están súper limpios, el espacio sobre todo que tienen, eso me encanta. No había viajado en un tren que uno tuviera tanto espacio como para acostarse. Aquí les voy a dejar arriba mi video del tren bala en Japón, del Shinkansen. Lamentablemente cuando estuve en Europa y usé el Eurotren no lo grabé, pues aún no tenía canal de YouTube, pero creo que tendré que volver para que hagamos un review del Eurotren. ¿Ustedes qué dicen? Déjenmelo en los comentarios y también díganme si en sus países existen trenes para trasladarse entre ciudades y si este sería un medio de transporte que ustedes utilizarían si llegaran a viajar. Yo voy a volver a mi carrito porque, como les dije, me voy a poner a trabajar. Hay gente que está jugando, hay otra gente que está comiendo, muchos van cenando
Yo lo que traje fueron chucherías nada más. Mira, ya está instalada mi estación y me traje nada más como este snack porque, que de hecho, mira, Doritos de Spicy Barbecue. Aquí no se consiguen Doritos normales, sino este es el sabor normalito para ellos. Es picante, aquí comen mucho picante. La principal diferencia de este tren con otros trenes rápidos es que aquí, por ejemplo, no venden comida. En el Shinkansen pasan japonesas con un carrito de comida y te van vendiendo de todo, desde snacks hasta sushi. De hecho, hay trenes, por ejemplo, yo usé el tren de Hello Kitty que tiene adentro una cafetería de Hello Kitty y todo, pero como te digo, este tren es sobre todo para uso de mochileros. Y los mochileros están acostumbrados a cargar su propia comida. Además, este tren, pues por el precio, creo que está súper bien. Lo que tienes que traerte son tus snacks. Mira, este delicioso que yo me traje son galletas de arroz pegajoso. Esto es típico de aquí, de Tailandia. Mira la etiqueta. Así que creo que con esto y con mi computadora y además esta vista voy a estar entretenida las más de 10 horas que tarda este viaje. Que por cierto, en carretera dura un poquito menos, como 8 o 9 horas en autobús. Mira, por aquí tenemos una pantalla donde nos indica, supongo que son todas las estaciones del tren. Fíjense que salimos de aquí de Chiang Mai y estamos haciendo todo ese recorrido. Ahora estamos aquí arriba del mapa. Mira, aquí está Tailandia, tenemos frontera con Camboya, con Vietnam. Esta es la parte sur de Tailandia y ahí están todas las horas de, supongo que son cada una de las paradas que vamos a hacer, y la hora actual que son las 6:46. Ah, no, esta es la hora de destino, o sea, la hora en la que vamos a llegar a la estación. Mira, 6:46 de la mañana y en la siguiente estación vamos a estar a las 19:17. Ahorita el tren está parado, no sé por qué se detuvo, porque esto no es una estación, pero bueno, ya está empezando a arrancar otra vez. Got you. That was good content. Ahorita llegó el momento más esperado por todos. Es el momento en que va a cambiar totalmente la vista de nuestro tren. Miren por última vez cómo luce el tren antes de que estos maravillosos asientos pasen por la magia de convertirse en cama. Ya va a tocar nuestro turno. Mira, por ahí está él armando las camas de las personas que están en aquellos asientos. Es increíble porque la parte de arriba también es cama. O sea, esto lo convierten como en una especie de litera. Yo elegí la parte de abajo porque leí en internet que abajo es más ancho y tiene ventana. Arriba no tiene ventana, entonces tú no te puedes despertar con una maravillosa vista como la que vamos a tener aquí dentro de par de horas. Pero antes de disfrutar de ese amanecer, vamos a ver cómo hacen magia para cambiar esto, para transformar nuestros asientos en cama. Ok, ya llegó mi turno. Mira cómo van a transformar mi asiento en cama. Wow, estos dos se deslizan, este se baja y ahora también va a preparar la parte de arriba porque, sorpresa, sorpresa, la parte de arriba tiene cama. Wow, sí que es mucho más chiquita que la de abajo, a la cual ya le pusieron una colchoneta para ir más confortable. Y ahora miren lo que él va a hacer. Esto es una técnica de tendido de cama que es perfecta, tal cual nuestras mamás nos enseñan a guindar, a tender la cama, mejor que en una escuela militar. Le hace unos doblez aquí que hacen que esto quede perfectamente, mira, perfectamente liso. Toda la colchoneta, ahora ya van a ver, la va a mejorar por este lado. Mira eso. Yo creo que esa sábana no se va a mover en toda la noche. ¿Is that a blanket? Nos va a dar ahí una cobijita también y una funda para nuestra almohada. Por supuesto, esta es una funda nueva, una funda limpia, impoluta, impecable, y lo mejor
es la cortinita. Thank you so much, Capuca. La cortinita para tener privacidad. Mira. Ok, yo creo que yo ya me voy a ir a dormir. Esta la puedes sacar de acá y la alas un poquito más hasta el final para que puedas cerrarla completa o no, dependiendo de qué tanta privacidad quieras. Lo único que no me gusta con esto convertido en cama es que no puedes tener la mesita arriba, no puedes usar la mesita, pero no importa, da igual. Aquí puedo poner la computadora en mis piernas y vaya que sí hay diferencia entre la cama de arriba y la cama de abajo, porque miren, aquí este pedazo rojo quita un poco de espacio que aquí abajo tienes porque no está ese pedazo rojo. Entonces pues sí, es mejor que elijan la parte de abajo y definitivamente el tema de la ventana le da un super plus. Ahora miren esto, miren cómo cambió la vista de este tren. Díganme si no parece otro tren. No es un ave, no es un avión, es el tren hotel que va a Bangkok. Y miren qué cool está mi habitación de tren. Sí, señores, esto resulta que es un tren hotel y es que muchos viajeros lo utilizan de esa manera, matan dos pájaros de un tiro. Es decir, se compran un boleto en el tren para viajar de una ciudad a otra en Tailandia y al mismo tiempo disfrutan de pasar una noche aquí ahorrándose una noche de hotel. ¿Ustedes lo harían? Yo no lo hice por ahorrarme una noche de hotel, sino por esta experiencia que de verdad está muy divertida. Quizás una gente dirá, ay Gladys, eso no tiene nada divertido, pero créanme, a mí esto me parece extraordinario. No sabía ni siquiera de la existencia de este tren cama, como le dicen, pero está súper cool. Lo que más me gusta es que nos dieron una almohada que mira lo grande que está, además está suavecita, no es una almohada de plumas, ojo, tampoco estamos en primera clase, pero está bastante aceptable. Y por supuesto una cobijita que mira, viene sellada totalmente. Entonces, a ver, voy a romper este sello de seguridad para proceder a sacar mi cobija, porque señores, aquí en el Hotel Tren se duerme temprano, son las 7 de la noche, 7:30 de la noche. Ay, esto está calientico, qué rico, está especial. Pues sí, son las 7:30 de la noche y esta es la hora en que preparan las camas y ponen a todo el mundo a dormir en este lugar. Y sí, la cobija está calientita, ideal para este frío, porque te voy a decir algo, el aire acondicionado está aquí 10 de 10, muy bueno. Yo me voy a dormir y nos vemos mañana cuando amanezca en Bangkok. Buenos días, ya estamos casi por llegar. Miren, ya es de día otra vez. Qué bonito el paisaje. Y yo te voy a decir algo, esto está duro como una tabla. El colchoncito este no ayuda mucho, es bastante duro, pero pasé una buena noche, sobre todo porque me traje esto, mis tapaojos. Es que aquí no apagan las luces, ni siquiera las bajan, no las ponen tenues. Y el blanket, la cobijita, pues si eres friolento te va a hacer falta algo más. Entonces por eso yo tengo mi suéter. Así que si son friolentos, pónganse su suéter, tráiganse su cepillo y pasta de dientes para que se cepillen al despertar. Y pues sí, la noche estuvo buena. Aquí despertaron a todo el mundo a las 6:15 de la mañana. Ya están transformados todos los asientos. Mira, por aquí quedó la lavandería, la ropa sucia de las camas.
y ya estamos en Bangkok, estamos cerca del aeropuerto. Yo te confieso que no sé dónde me voy a bajar porque justamente anoche mi chip de celular se quedó sin internet. Yo cuando llegué al país lo contraté por 15 días, así que sí, ya pasaron 15 días de estar aquí, vamos a ver cómo hacemos. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Por lo pronto queda llegar a la estación y ver qué tal está la estación donde nos vamos a bajar. Las vistas muy bonitas, fíjense en cachar templos, a ver si encuentran alguno en su llegada en tren. ก่อนลงจากขบวนรถให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยครับขอบคุณครับ Attention please Attention please Next station หลักสี่ Next station หลักสี่ Please check your belonging before leaving the train Thank you Y creo que eso significa que ya llegamos. Station Bangkok Next station Bangkok Please check your belonging before leaving the train Thank you Llegamos. Yo pensé que no había una estación que se llama Bangkok, pero sí que la hay. Mira, vamos acercándonos ya. Uy, se ven casitas de zinc, todas hechas de zinc. Mira, al lado de estas, no sé qué será, si será un templo, si serán casas, pero yo ya quiero la estación. Y finalmente ya estamos en nuestra estación de Bangkok. Miren la preciosura de tren en la que veníamos. Es bastante cómodo realmente, aunque la cama no lo fue tanto. Y por aquí, mira, sacaron todo. ¡Ah! ¡Be careful! Por aquí sacaron todas las mantitas, las almohadas para llevárselo a la lavandería. Por allá siguen tirando un poco más. Es cómico, mira, como lanzan todo por la puerta del tren una vez al llegar aquí a la estación. Es una estación bastante grande y pues quiero enseñarte la estación a la que llegamos. Esta es la estación principal de la ciudad. Es bastante antigua. Miren, tiene sillas a un lado, a este otro lado. Por fuera se ve súper bonita porque esa cúpula resalta bastante y a los lados hay cuadritos que te van mostrando la evolución de la estación con todos los trenes. Mira, hay una estación de policía y aquí es donde se compran los tickets si quieres viajar en Tailandia en tren. Mira, ahí tenemos unas fotos de la estación como estaba antes. Me parece que está un poquito descuidada y algo que pasa en esta estación y tienes que estar pendiente si estás o a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde es que tocan el himno y hay que ponerse de pie por respeto al rey y al país. Tienes que hacerlo, ¿ok? De hecho, eso también puede pasar en las calles, en parques conocidos como Lumpini Park aquí en Bangkok. Y párense y quédense tranquilitos y respeten el himno porque pues eso es algo muy importante aquí en Tailandia. Esta es la puerta de entrada a los trenes. Por aquí tenemos la foto de los reyes y por aquí están las taquillas. La gente es súper amable, ellos te hablan inglés y por aquí están los destinos. De hecho, yo acabo de preguntar si sale algún tren para Phuket y me dijeron que no, pero a la mayoría de las ciudades puedes llegar en el tren. Por allá está la salida y pues sí, así despedimos el video de hoy desde aquí, desde la estación de trenes más famosa de Bangkok. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, por favor suscríbete, déjame tu like y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando publique un nuevo video. Coméntame qué más quisieras ver de Tailandia y nos vemos pronto, seguramente en las islas, quizás Phuket, quizás Koh Phi Phi, vamos a ver. Chao. Cemetery.